de Jesucristo, paz de Jesucristo, mis amados hermanos. Los saludo en el nombre del Señor Jesús esta tarde. Mucha alegría me da estar con ustedes y la alegría más grande es estar con el libro abierto, la palabra de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús y saludo también a todos los hermanos y amigos que nos sintonizan de otras congregaciones o de otros lugares. La bendición del Señor sea con ustedes también. Alabanzas al Señor. Este viernes estaremos, hermanos, en nuestra congregación también predicando lo que nos gusta oír, la palabra de Dios. Y el domingo, la palabra de Dios. Si el Señor no ha venido y si ya vino, pues nos fuimos con Él. Esa es la esperanza. Gloria al Señor. Deseo recordarles a los hermanos la petición del hermano José Luis y la hermana Susana, que viajarán a Bucaramanga y que tienen en su corazón el deseo de visitar fundaciones donde están las madres de solteras y sus hijos y la gente necesitada. Qué lindo. Este es un gesto maravilloso. Así acumulamos bendiciones de Dios, compartiendo con el prójimo, compartiendo con las necesidades de la gente. Y entonces, hermano, este domingo, dé su donación, lo que el Señor ponga en su corazón, pero délo con alegría, délo con satisfacción, délo sabiendo que está compartiendo su bendición, su pan, con alguien más. Eso debe tener un efecto grande en nuestros corazones y en nuestra religión, si podemos decirlo así. Hacerle bien a las viudas y a los huérfanos. Entonces, recuerden, mis amados hermanos, este domingo vamos a estar presentes con esta obra que los hermanos que van a ir a Colombia llevarán allá, y ellos van a predicar la palabra de Dios también a su familia. Eso es así, la palabra y la bendición. Oh, gloria a Dios, aleluya. Esta tarde, hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios. Estamos en las notas sobre el Deuteronomio. Vamos terminando el capítulo 17 de Deuteronomio. El título de esta lección esta tarde la he titulado No descuides la palabra de Dios. No descuides la palabra de Dios. No la subestime. No la tire por allá. No la deje en el gabinete. La palabra de Dios es viva y eficaz. Alabanzas al Señor. Voy a orar para ustedes entonces. Padre Celestial, esta tarde, como siempre, qué lindo. Es una alegría, Señor, abrir el libro santo. Danos corazones sencillos, mentes abiertas, Señor. Deseo de aprender y deseo de obedecer también tu palabra. Así es como nosotros nos vamos perfeccionando, Señor. Así es como usted nos quiere, siendo obedientes, oidores, hacedores de la palabra de Dios. Bendice todos los hermanos y bendice, Señor, todavía aquellos que están enfermos, que están en los hospitales. Sánalos en el nombre del Señor Jesucristo. Muestra tu gracia, muestra tu poder, Señor, con ellos extendiendo tus piedades y misericordias para que tengan testimonio de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y aleluya. Gloria al Señor. Entonces vamos a mirar el capítulo 17 de Deuteronomio, desde el versículo 14 en adelante. Aquí tenemos las instrucciones acerca del rey. En este capítulo se ha centrado Moisés a enseñarles a la generación que entraría a poseer la tierra prometida
cómo debería ser la administración de la justicia, cómo es que debería ser la guía para que el pueblo fuera administrado justamente. Ahora le tocan las instrucciones al rey. Entonces dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré a un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mi alrededor. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Note bien, al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos. Pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver el pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque Jehová ha dicho, no volváis nunca por ese camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata, ni oro amontonarás para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y la tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él, sus hijos, en medio de Israel. Estas son instrucciones claras en toda la administración de la justicia. En los versículos finales de este capítulo le echamos una ojeada al porvenir de Israel. Y digo porvenir porque en ese momento apenas estaban por entrar a la tierra prometida, pero ya el Señor está anticipándose en la procura de nombrar un rey. La suprema autoridad de la nación iba a ser ese rey. Por eso tenía que ser escogido por la suprema autoridad del universo, que es Dios. Mire, si hubiere sociedades en alguno de los millones o en muchos de los millones de planetas que hay en el universo, millones. Y si hubiere sociedades organizadas en la naturaleza de ese planeta, tendría que ser entes espirituales. Si fuera así el caso, la suprema autoridad de todos ellos sería Dios, como para los hombres la suprema autoridad es Dios, el creador de todo. Alabanzas al Señor. Qué lindo. Entonces el mismo Dios le enseñó al Israel antiguo, al Israel de todos los tiempos, cómo ejercer la autoridad. La autoridad hay que saber ejercerla y hay que ejercerla como Dios manda. Nadie tiene autoridad por sí mismo. Toda autoridad está debajo de Dios y toda autoridad es dada por Él. La autoridad del juez, la autoridad del alcalde, la autoridad de los oficiales públicos, la autoridad del sacerdote, todo
está ordenado por Dios. Ya vemos en el versículo 12 de este capítulo la sentencia para un rebelde, para un ciudadano rebelde, para un ciudadano que se rebela contra la autoridad establecida por Dios. Si un ciudadano, si un hombre no procediera con soberbia, no obedeciendo al sacerdote, a la instrucción sacerdotal, que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o el juez, la sentencia era clara e inapelable: morirá. Así dice aquí, morirá como escarmiento, como para que los demás teman, para que el pueblo tema y se abstenga de las sediciones y de la asonada. Recordemos por un momento lo que sucedió en el desierto, en el capítulo 16 de Números, la rebelión de Coré, levitas, Datán y Abiram. De pronto a ellos les dio que ellos también podían ser autoridad. Y entonces levantaron una disidencia y levantaron el pueblo que se uniera a ellos para quitar a Moisés y a Aarón. Y entonces fueron donde él y le dijeron: ustedes ya no. Fueron a dar un golpe. No querían reconocer a Moisés como la autoridad de Dios, ni a Aarón como el sumo sacerdote. Y la rebelión creció entre el pueblo. Eso está en el número 16. Entonces Moisés acudió donde tenía que acudir, a la suprema autoridad en la tierra, Dios. Y él dijo: bueno, Dios, tú le dirás quién es la autoridad. ¿A quién tú le has conferido la autoridad divina? Y ya ustedes pueden leer ahí, Dios habló y habló firme, habló serio, habló con autoridad. Alabanzas al Señor, con una férrea disciplina. ¿Y qué pasó? Moisés, dígale a toda esa gente que está al lado de esos rebeldes que se aparte, porque los voy a consumir ya mismo, en un santiamén, los voy a consumir. Moisés dijo: Señor, no, apenas es un hombre, porque así era Moisés. Amaba a ese pueblo. Señor, es apenas Coré. ¿Para qué vamos a matar a todos los demás? Coré. Entonces les voy a enseñar que yo soy la suprema autoridad. Dios iba a enseñar quién es quién. Ellos intercedieron y Dios, que respeta la autoridad que Él ha puesto, porque Dios ha puesto su autoridad, y cuando Él pone una autoridad, Él respeta los términos de la autoridad que Él pone. Entonces respetó la decisión que tenía Moisés. Pero fíjese, ese rebelde Coré, dijo Moisés: si mueren como mueren todos los seres humanos, entonces Dios no ha hablado por mí. Pero si Dios hace una cosa extraña, abre la tierra, se los traga y vuelve y cierra y descienden vivos al Seol, entonces Dios ha hablado por mí. Así. Va, ¿está? Y da menos de 5 minutos, está arreglado el asunto. Ya Dios dijo quién era. En un momento, la autoridad de Dios, rebelarse contra la autoridad de Dios es cosa seria. Alabanzas al Señor. El Salmo 106, si usted lo lee, relata muchas de las rebeliones que tuvo Israel contra Dios y Dios cómo los perdonaba. La mayoría de los reyes de Israel y de Judá fueron rebeldes a Dios. Y guiaron al pueblo a las rebeliones, porque pues si el rey guía el pueblo a las rebeliones, pues el rey es el culpable.
Y como 20 reyes aproximadamente después de David, por un periodo de 1000 años, todos ellos fueron rebeldes, algunos fueron medio buenos, y dice la Biblia, hicieron lo bueno delante de Dios. Entonces usted puede entender por qué la gloria del Dios de Israel se fue del santuario en el templo de Jerusalén, como lo relata Ezequiel en el capítulo 10 y 11, que él vio la gloria de Dios irse. Pero ¿por qué toda esta degradación? ¿Por qué toda esta desgracia, toda esta rebelión por tanto tiempo? En quienes Dios había delegado la autoridad, porque eran los reyes, los jueces, los sacerdotes, los esposos, los jefes de familia. Ellos eran los que representaban la autoridad en sus casas. El rey, el juez. Eso tiene que ver con el corazón humano. Y el descuido de la palabra de Dios. Todos ellos descuidaron la palabra de Dios. Cuando Dios enviaba profetas, hombres de Dios que venían a tratar de reargudirle, a tratar de enderezarle, todos ellos los rechazaron. A la palabra de Dios, alabanza. El rey era escogido por Dios, como David, que fue conforme al corazón de Dios. Entonces, la instrucción para el rey era clara. No aumentará sus caballos. Los caballos eran símbolo de orgullo nacional o de orgullo del ejército. Los caballos eran de guerra, cargaban duro en las batallas. Eran enseñados a correr en las batallas. No, ustedes no se aumentará para sí de caballos, es decir, no aumentará su fuerza militar. Y no hará volver al pueblo a Egipto para comprar caballos. Eso fue lo primero que hicieron. Porque Jehová ha dicho, no volváis nunca por ese camino. Tampoco tomarás muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Habían advertido. Ni plata ni oro amontonarás para sí en abundancia. Eso era algo que tenían que mantener en su cabeza. Deberían de acordarse siempre que la guerra no era de ellos, sino que la guerra era de Dios, que los ejércitos no es con ejército ni con fuerza, sino con su poder. Por eso llamaban al Señor el Señor de los ejércitos. Los ejércitos del cielo eran los que habrían de pelear, como cantaba Débora, desde el cielo pelearon las estrellas. Y no deberían de estar amando a las mujeres extranjeras, porque inclinarían su corazón a los ídolos. Y eso fue lo que sucedió. Pero lo más importante de todo esto, dice la palabra de Dios, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces se escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, de la palabra de Dios, que está al cuidado de los levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar su palabra, la palabra de esta ley, los estatutos, para ponerlos por obra, para traer prosperidad a la nación. Eso era lo más importante, que la palabra de Dios, que al lado del trono, donde se sentaba el rey, estuviera una copia de la palabra de Dios,
y todos los días debería de leer la palabra de Dios, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, para que pudiera guiar y atraer bendición a todo el pueblo. Alabanzas al Señor, bendito sea su nombre, y aprendieran a reverenciar a Dios y no menospreciar al pueblo, es decir, no se ensoberbeciera sobre ellos, para que el pueblo sea prosperado. El ejercicio de la autoridad de Dios requiere una autodisciplina y un apegamiento total a la palabra de Dios. Note usted, si lee la historia de ellos, note usted que ninguna de estas cosas obedecieron ninguno de los reyes. La mayoría de los reyes de Judá y de Israel, después de Salomón, que fue el primero que rompió con la autoridad de Dios. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 9, 10 y 11. Ninguno de ellos siguió estas instrucciones. El hombre conocido como el más sabio, el hombre de la sabiduría, de la dignidad, de la bendición, de los honores divinos, Salomón, fracasó, tristemente fracasó, y de la manera más deplorable, como lo leemos ahí en estas escrituras que les di. Y fracasó en todos los detalles que la palabra de Dios ordena en esta parte de la Biblia, en esta ordenanza que dio Moisés en los valles de Moab. Salomón fracasó en todo, en todos los detalles. No debería de aumentar su riqueza, pero dice ahí mismo que la renta de Salomón era de 666 talentos de oro, además del cobre, además de la plata, además de la madera, porque ese tenía toda clase de negocio, tenía barcos, él se enriqueció mucho. 666 talentos de oro equivalen a 3,5 millones de libras. En términos modernos, eso sería trillones y trillones y trillones y trillones de dólares. Todavía están buscando esos tesoros. Las gentes buscan ese tesoro, creen que está escondido en algún lugar. Aumentó su riqueza, violó la palabra de Dios, compró caballos en Egipto, tuvo 1,000 mujeres y concubinas. Por supuesto, torcieron el corazón a los ídolos. Ese es el cuadro, hermano, del ser humano que descuida la palabra de Dios. No se puede contar con él. Dios no puede contar con quien descuida su palabra. Qué vergüenza para los israelitas de ese entonces y de todos los tiempos. Se cree que el trono de Salomón era un trono de marfil, que nadie lo tenía en su entonces. ¿Dónde estaba el libro de la ley? No apareció por ninguna parte. Es más, se dice que en la parte de arriba era la cabeza de un Moloch, de un ídolo Moloch que pesaba cientos de talentos de oro. Eso es lo que tenía encima él. La palabra de Dios por ningún lado. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. ¿Cómo sería la historia si hubiese seguido las instrucciones de Dios, de la palabra de Dios? Nunca hubiera llegado a ser necio, insensato, simple. Un hombre que de sabio pasó a ser insensato, pasó a ser escarnecedor. Lo peor, Salomón. Otra sería la historia, por supuesto, si hubiese
seguido estas instrucciones. ¿Y por qué yo le digo esto, hermano? Se lo digo esto como ejemplo. Porque nosotros también, hoy en día, se descuida mucho la palabra de Dios. No son muchos los hermanos que leen todos los días la palabra de Dios. No son muchos los hermanos que la tienen al lado de su trono o de su silla para leerla, para estudiarla, para obedecerla. Gloria al Señor. Si Salomón hubiera cuidado de la palabra de Dios, otra cosa sería. Esto es muy solemne para nosotros, porque Dios no acepta la rebelión contra Él. Dios es severo en la rebelión. Y esto nos llama la atención a los creyentes, porque la autoridad de Dios se ha disipado. La autoridad de Dios, que en el principio de la iglesia, Jesús le dio autoridad a los discípulos. En Marcos 16, el Señor les dice, yo les doy autoridad de echar fuera demonios, de si bebieren cosa mortífera no les hará daño, si tomarán en sus manos serpientes, tipo de demonios, dominio sobre los demonios, y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y en el versículo 20 de Marcos 16 nos dice que el Señor confirmaba él mismo la palabra que predicaba con las señales y prodigios. Y en Hebreos también dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios. Pero fíjese, la historia nos dice lo mismo otra vez, en el segundo año, en el segundo siglo, murieron los apóstoles, se comenzó a descuidar la palabra de Dios y el imperio comenzó a enriquecer a los hombres de Dios, a los que ejercían la autoridad, y los que no aceptaban las dádivas los mataron, los persiguieron. El ataque del diablo fue frontal. Se perdieron muchas escrituras, pero el Señor guardó las que nosotros necesitamos para que hoy pudiésemos tener la palabra de Dios viva y eficaz. La historia está llena, la historia es larga de estos episodios en estos 2000 años, pero hoy, gracias a Dios, usted y yo tenemos la palabra de Dios aquí al frente. Gloria al Señor. Para estudiarla, no descuide la palabra de Dios, hermano. Le ruego y le rogamos en el nombre del Señor Jesús. La palabra de Dios la tenemos ahí para alcanzar la madurez. Aquí hay secretos que nosotros podemos entender y poder alcanzar la madurez cristiana. Necesitamos que llegar a la plenitud de Cristo, como dice Efesios. Esta es una larga historia, pero gracias a Dios tenemos aquí nosotros, ustedes, conmigo y muchos creyentes en diferentes lugares, tenemos ese anhelo, tenemos ese deseo, nos gusta estudiar la palabra de Dios, nos gusta seguir sus instrucciones, obedecerla, para no caer en esa triste historia de los reyes de Israel. Como hay un himno que dice, Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz, guíe siempre aquí mis pies, a mi pecho traiga paz. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor, norte y guía da al mortal. No descuidemos la palabra de Dios, tengámosla cerca siempre nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón. El Salmo 119 es toda una instrucción a mantener la palabra de Dios como fuente de autoridad
como fuente eficaz para prevenir las cosas que nosotros no queremos. Al fin de todos los tiempos, hermanos, nos dice el capítulo 19 de Apocalipsis que la palabra de Dios será triunfadora sobre las huestes de mentira, sobre las huestes que se levantarán para impedir que venga el Señor. En el valle de Megiddo, la bestia, Satanás, el dragón, reunirá todos los ejércitos del mundo, alta tecnología, satélites, aviones, navíos, misiles teledirigidos, todo apuntando hacia arriba para impedir que venga el Señor. El mundo engañado totalmente. Pero mire, eso no es, la palabra de Dios no necesita tiempo de nada. Viene el Señor en un caballo blanco, dice el Apocalipsis 19. Y Pablo dice en 2 Tesalonicenses que el Señor matará al inicuo con el resplandor de su venida. El Señor viene y su resplandor enloquecerá todos sus cohetes. Un cohete saldrá dirigido para ellos mismos por un lado y el otro para acá. Y se matarán entre ellos mismos. Y todos esos cables y todos esos chips y todos esos electrónicos se quemarán. Todos esos satélites se caerán. Todos los aviones se caerán. Simplemente con el resplandor de su venida. Eso no se necesita mucho tiempo. En menos de una hora está acabado todo ese asunto. Así lo creo yo. Y entonces el que viene, Jesucristo, tiene una cinta que dice el verbo de Dios, la palabra de Dios. Y de su boca sale una espada, la palabra de Dios. La palabra de Dios sale de su boca. Es todo lo que necesita. Y entonces apresan a la bestia, apresan al diablo, apresan al falso profeta, todos tírenlo a los pits. Y una cadena y cogieron al dragón y para abajo. Eso no se va a demorar mayor cosa. Eso es cuestión de, diría yo, de media hora. Después es que va a quedar mucho tiempo para limpiar todo eso. 7 años limpiando todas esas máquinas de guerra que habían puesto allí las naciones de la tierra. La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos. Por eso tenemos que amarla, por eso tenemos que estudiarla. Como dice aquí a los que ejercían autoridad, ténganla ahí al lado y léanla todos los días para que aprendan a temer a Dios, para que aprendan a reverenciar a Dios. Ellos no lo hicieron. El adversario tampoco quiere que nosotros lo hagamos hoy. Por eso necesitamos esa disciplina de Dios. Por eso necesitamos amar. Por eso necesitamos entender que la palabra de Dios es viva y eficaz. No descuide, mi querido hermano, no descuide, no haga a un lado. No abra la Biblia simplemente cuando viene a la iglesia y lee el versículo que se va a predicar y vuelve y la cierra, la pone al lado. No, este libro es para estudiarlo. Es la lámpara a nuestros pies y la lumbrera a nuestros caminos. Muchos cristianos no deberíamos de tropezar tanto, ni estar de tanta a las caídas, sino que deberíamos cuidar la palabra para que se le dijo a Josué, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Bueno, gloria al Señor, gloria al Señor.
Me gusta esta escritura y hay mucho más para hablar. Estaremos estudiando el próximo capítulo, que es, ya entra en la administración de todos los que funcionan en la casa del Señor. Y esto todo se pone interesante, hermano. Y siga de cerca el estudio de la palabra de Dios todos los días. Porque repito con lo que dice el Salmo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. No descuiden la palabra de Dios. Padre Celestial, Señor de la Gloria, esta tarde nos hemos introducido un momento en esta parte de este libro, Señor, y así es como nosotros podemos, Padre Celestial, ser iluminados de ti, Señor. Danos corazones sencillos y danos, Señor, mentes abiertas, Padre Celestial. Inclina nuestro corazón con diligencia a la sabiduría de lo alto, Señor. Aparta, Señor, todo aquello que es vanidad y avívanos en tu camino, Señor. Confirma, Padre Santo, la palabra a tus siervos que te temen, Señor. Y haznos entender de llegar a la madurez para ejercer la autoridad y salvar a tanta gente, Señor, que necesita salvación. Señor, presento cada pastor, presento cada hermano, cada hermana, cada evangelista, Señor, cada siervo tuyo. Señor, lo presento en este momento para que tú obres conforme a lo que está escrito. En el nombre glorioso de Jesús. Amén, mis amados hermanos. Amén. Así que los esperamos el viernes y el Señor nos permite el domingo. Tengan una feliz tarde en el nombre del Señor.